Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín Aguilera, soy kinesiólogo especialista en kinesiología cardiorrespiratoria. Bien, los saludo y aprovecho para comentarles de que el día de hoy vamos a hablar sobre ventilación mecánica no invasiva. ¿Sí? Es una terapéutica que, que abunda en el campo de la kinesiología respiratoria. Es por eso de que es fundamental conocer las generalidades, los diferentes conceptos como para poder actuar de manera adecuada en diferentes escenarios, ¿sí? Por lo cual los objetivos de la charla de hoy es conocer la fisiología aplicada a la ventilación mecánica y direccionarlo a la ventilación mecánica no invasiva, conocer cuáles son los diferentes conceptos, generalidades, cuáles son las diferentes interfaces, cuáles son los diferentes equipamientos que nosotros tenemos a la hora de aplicar ventilación no invasiva y cuáles son las patologías que tienen evidencia más fuerte y poder desarrollarlas como para poder interpretar, ¿sí?, cuál es la importancia de actuar adecuadamente en diferentes circunstancias, ¿sí? Bien, como introducción, la BNI es una forma de asistencia mecánica respiratoria que permite proveer soporte ventilatorio e inspiraciones habitualmente iniciadas por el paciente, sin necesidad de invadir la vía aérea, ¿sí? Es decir, sin necesidad de introducir un tubo orotraqueal o una cánula de traqueostomía, ¿sí? Es por eso de que básicamente la ventilación no invasiva suple la función, ¿sí?, de la bomba muscular respiratoria, por lo que la BNI va a disminuir, ¿sí?, el trabajo respiratorio, va a mejorar la ventilación alveolar. Esta ventilación alveolar es el producto entre el volumen corriente menos el volumen de espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Quiere decir de que si nosotros mejoramos la capacidad de ventilación, ¿sí?, o el volumen corriente durante cada ciclo inspiratorio, la ventilación alveolar va a mejorar, ¿sí? También la BNI tiene la capacidad de restaurar la capacidad residual funcional, principalmente bajo el efecto PIP. ¿Sí? Esta capacidad residual funcional es el volumen de reposo del sistema respiratorio, que está compuesto por el volumen residual más el volumen de reserva aspiratorio, ¿sí? Básicamente es un volumen de reposo al final de la expiración. Y también tiene la ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? En realidad, la ventilación mecánica, ¿sí?, o la ventilación a presión positiva, también tiene otros efectos beneficiosos como reducir la poscarga del ventrículo derecho, ¿sí?, mejorando la interacción cardiopulmonar, ¿sí?, y tiene la capacidad de aumentar la eyección cardíaca, es decir, el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, ujú, que a su vez va a mejorar el gasto cardíaco en aquellos pacientes que no tengan disfunción agravante de la bomba cardiovascular, ¿sí? Y bueno, por lo tanto, nosotros podemos concluir de que la ventilación no invasiva mejora el trabajo respiratorio, mejora la ventilación alveolar y es totalmente aplicable en diferentes tipos de insuficiencia respiratoria, como la insuficiencia respiratoria tipo 1 y la insuficiencia respiratoria tipo 2, teniendo mayoritariamente, o mejor dicho, teniendo mayor capacidad de fuerza, ¿sí?, para poder contrarrestar, ¿sí?, los efectos de la falla ventilatoria, ¿sí?, con hipoxemia e hipercapnia. Tenemos que tener en cuenta de que hoy en día el gol estándar de la falla respiratoria aguda puramente hipoxémica sin hipercapnia es la cánula nasal de alto flujo, ¿sí?, que también es otro dispositivo que no da soporte ventilatorio, ¿sí?, o sea, no cataloga dentro de la ventilación no invasiva porque no es un dispositivo de ventilación, pero sí es un dispositivo que mejora las alteraciones, ¿sí?, o los mecanismos de hipoxemia que pueden llegar a generar eh, falla respiratoria puramente hipoxémica, como también es el caso del CPAP, ¿sí?, que también ahora lo vamos a poder desarrollar y vamos a ver por qué no entra dentro de los dispositivos de ventilación. Bien, también para tener en cuenta acerca de los fundamentos fisiopatológicos,
y más que nada los fundamentos fisiológicos de la aplicación de la ventilación no invasiva, tenemos que reconocer, ¿sí? O volver a interpretar lo que es la ecuación de movimiento del sistema respiratorio, ¿sí? En un paciente ventilando espontáneamente, ¿sí? La ventilación espontánea, ¿sí? Es decir, a presiones musculares de la bomba respiratoria, esta presión muscular de la bomba respiratoria va a tener que contrabalancear y contrarrestar lo que es el componente de descarga. Este componente de carga va a estar compuesto por el componente elástico, por el componente resistivo y por la carga elástica umbral. ¿Sí? En aquellos pacientes en donde esté afectado el componente elástico, ¿sí? Como por ejemplo un paciente cursando un edema agudo de pulmón, que tenga llenado alveolar, ¿sí? O a un paciente que esté cursando con aumento del componente resistivo, como puede ser algún paciente con broncoespasmo, con algún paciente con bronquitis crónica, ¿sí? O algún paciente que esté aumentada la carga elástica umbral, en donde se encuentran todos los pacientes con EPOC, ¿sí? Son pacientes de que el componente de carga va a estar extremadamente aumentado, por lo que la bomba muscular, ¿sí? Principalmente el diafragma y los músculos accesorios, no van a poder, ¿sí? Sostener la ventilación en el tiempo, por lo que este componente neuromuscular, ¿sí? Va a estar afectado y va a necesitar de un soporte, ¿sí? Para poder llevar a cabo una adecuada ventilación alveolar y un adecuado intercambio gaseoso, ¿sí? Es por eso de que mientras mayor esté afectado el componente de carga, ¿sí? Mayor será la resistencia pulmonar total, ¿sí? Y mayor va a ser el swing, ¿sí? De presión esofágica. Este swing de presión esofágica, ¿sí? Es una foto de la presión muscular en un ciclo inspiratorio, uh-huh, en donde el esfuerzo del paciente se va a llevar a cabo para poder vencer el lado derecho de la ecuación, ¿sí? Muy bien, ahora tenemos que conocer de qué se debe, ¿sí? O a qué se debe la ventilación espontánea, ¿sí? A presión negativa, fisiológico, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta de que si nosotros tenemos un compartimiento central, ¿sí? Que va a estar vinculado a la vía aérea, ¿sí? Superior, y un compartimento periférico que va a estar compuesto por el tejido viscoelástico, ¿sí? Y el parénquima pulmonar, tenemos que tener en cuenta de que siempre va a existir una diferencia de presión, una diferencia de presión a nivel de la vía aérea superior, ¿sí? Y una diferencia de presión dentro de, el pulmón. Es por eso de que si, al final de la expiración, ¿sí? Siempre se equilibran las presiones. La presión atmosférica, la presión bucal, ¿sí? Universalmente se conoce como 0 centímetros de agua, ¿sí? Y si solo tenemos una presión alveolar, ¿sí? Dentro del pulmón de 0 centímetros de agua al final de la aspiración, en el momento de reposo del sistema respiratorio, ¿sí? El flujo, ¿sí? Cesa, ¿sí? Porque las presiones se igualan, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta de que dentro, ¿sí? De la cavidad pleural existe una presión negativa, ¿sí? Esta presión negativa de retroceso elástico, ¿sí? Fisiológico, va a ser la presión que permita de que los alveolos no colapsen al final de la aspiración, ¿sí? Es por eso de que esa capacidad de no colapso al final de la aspiración va a estar dada por la presión transpulmonar, ¿sí? Que la presión transpulmonar es igual a la presión de la vía aérea menos la presión pleural. Si la presión de la vía aérea, ¿sí? Es 0 y la presión pleural es -5, 0 menos -5 nos va a dar una presión positiva de 5 centímetros de agua, que va a evitar de que los alveolos colapsen, ¿sí? Y se condice con el efecto PIP. Es por eso de que en aquellos pacientes que nosotros ventilamos, ¿sí? A presión positiva mediante la BNI, nosotros tenemos que titular una presión al final de la aspiración, ya sea una PIP o una EPAP, ¿sí? Por eso es importante siempre comenzar con 5 centímetros de agua, porque 5 centímetros de agua es la presión positiva al final de la aspiración que nosotros tenemos en condiciones normales, ¿sí? En condiciones fisiológicas, ventilando espontáneamente. Ahora, fíjense
¿Qué pasa durante el momento inspiratorio? Durante el momento inspiratorio, ¿sí? La presión bucal siempre sigue siendo 0 centímetros de agua. Sin embargo, la actividad de los músculos respiratorios, ¿sí? van a generar una negativización de la presión pleural, perdón, una negativización de la presión pleural, ¿sí? Es decir, esta presión pleural, que era menos 5 centímetros de agua al final de la aspiración, durante la inspiración se va negativizando por acción de los músculos respiratorios, por lo que se va a llegar a menos 8 centímetros de agua, menos 7, menos 8 centímetros de agua, ¿sí? Que se va a traducir, ¿sí? en una negativización también en el espacio pleural. Ahora bien, si nosotros tenemos una presión alveolar, ¿sí? de menos 1 centímetro de agua, ¿sí? porque la presión a nivel alveolar se negativizó y la presión intrapleural también se negativizó a menos 8, menos 1 menos 8 nos va a dar, ¿sí? más 7 centímetros de agua. ¿sí? Fíjense que durante el momento inspiratorio, ¿sí? la presión transpulmonar, ¿sí? es mayor durante la inspiración que durante la expiración. Esto es igual a decir de que nosotros tenemos una presión de soporte, ¿sí? de 2 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una presión inspiratoria, una presión transpulmonar de 7 durante la inspiración y una presión transpulmonar de 5 durante la expiración. Es lo mismo que nosotros titulemos mediante la BNI a un paciente con 5 de PAP o 5 de PIP, 2 de presión de soporte, ¿sí? que es la diferencia entre 7 y 5, ¿sí? y este 7 es la presión total o la presión inspiratoria del sistema durante la fase inspiratoria. ¿sí? Entonces, es una analogía como para poder interpretar qué es lo que pasa durante la ventilación espontánea y cómo se puede traducir o cómo se puede conocer a la ventilación a presión positiva, ¿sí? teniendo el ejemplo de la ventilación espontánea. ¿sí? Fíjense lo que ocurre acá también en un paciente en donde el componente torácico, ¿sí? está indemne y en un paciente en donde el componente torácico, ¿sí? afecta el parénquima pulmonar. Si nosotros tenemos una presión de la vía aérea mediante BNI, ¿sí? de 20 centímetros de agua y el paciente tiene una presión pleural negativa, ¿sí? de menos 5, 20 de presión de la vía aérea menos 5, ¿sí? nos va a dar 25 de presión, ¿sí? transpulmonar, ¿sí? que es un 25 de presión de distensión, de que hace de que los alveolos se llenen de aire y mejoren o faciliten el intercambio gaseoso. Ahora bien, fíjense qué pasa con un paciente obeso. Supongamos un paciente en donde todo el componente abdominal comprime el parénquima pulmonar y positiviza el espacio pleural. ¿sí? Condición o escenario que se da frecuentemente en pacientes con obesidad mórbida. La presión que nosotros aplicamos mediante la BNI sigue siendo una presión total, una presión inspiratoria de 20 centímetros de agua. Sin embargo, ahora tenemos que hacer 20 menos más 5 y la presión transpulmonar o la presión de distensión de los alveolos ¿sí? disminuyó 10 centímetros de agua en relación a un paciente que tiene el componente de la caja torácica o de la chest wall indemne. ¿sí? Así que fíjense por qué es tan importante la aplicación de ventilación no invasiva ¿sí? como prevención de falla en los pacientes obesos que son extubados. ¿sí? Eso es un ejemplo como para poder entender eh, la afección que pueden tener estos pacientes, ¿sí? O también no solamente los pacientes obesos, sino aquellos pacientes que puedan tener derrame pleural o ocupación ¿sí? de algún tipo de edema, algún tipo de líquido dentro del espacio pleural. También tenemos que tener en cuenta de que en el neumotórax, ¿sí? también la ventilación en el neumotórax también el espacio pleural se positiviza. Sin embargo, la aplicación de presión positiva, ya sea BNI o ventilación mecánica invasiva, ¿sí? en los pacientes con neumotórax tiene que estar drenado. ¿sí? Si no, en lo contrario, la BNI en los pacientes con neumotórax sin tubo de almenamiento pleural estará contraindicado. ¿sí? Bien, ventajas de la BNI versus la ventilación
invasiva. La BNI reduce la incidencia de infecciones relacionadas a UTI y la mejoría de la sobrevida, teniendo en cuenta de que aquellos pacientes con la vía aérea artificial son pacientes que están inmunosuprimidos, ya sea también por la analgesia, por la sedación y por las diferentes drogas que se le están dando para una correcta interacción entre el paciente y el ventilador, ¿sí? La BNI acorta la duración de la internación en UTI, ¿sí? Reduce complicaciones como la neumonía asociada a la ventilación mecánica, evita el uso de sedación profunda y relajación muscular, conserva el habla y los reflejos dilutorios, preserva los mecanismos de defensa de la vía aérea, inicio y destetes más flexibles, ¿sí? Menor costo hospitalario, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ventilación de pacientes en un programa o en un protocolo adecuado de ventilación no invasiva, eh, van a tener menor estadía en UTI, menor estadía hospitalaria, ¿sí? Y menores son los costos, y puede implementarse fuera de la terapia intensiva, que eso también es importante. Puede utilizarse en la sala de internación, ¿sí? Puede utilizarse eh, en salas de, de rehabilitación, ¿sí? En un montón de escenarios fuera de la UTI, ¿sí? Perfecto. Los efectos fisiológicos de la BNI. Los efectos fisiológicos de la presión inspiratoria, ¿sí? O la presión de soporte. Ujú. Va a disminuir la carga de los músculos respiratorios, ¿sí? Confort del paciente, lo que habíamos dicho cuando damos el ejemplo de la ecuación de movimiento, ¿sí? Y mejora la ventilación anular, ¿sí? Acuérdense de que existe una diferencia entre oxigenación y ventilación, ¿sí? La oxigenación siempre va a estar vinculada con mejoría en el intercambio gaseoso, principalmente de la oxemia, y la ventilación en el proceso por el cual se genera excreción de dióxido de carbono. Por lo tanto, tenemos que saber cuál es la diferencia, ¿sí? Y básicamente la presión inspiratoria va a mejorar la ventilación alveolar, ¿sí? Y principalmente la excreción de dióxido de carbono en aquellos pacientes que tengan falla de bomba ventilatoria, como puede ser los pacientes neuromusculares, ¿sí? Y de la presión expiratoria, ¿sí? El efecto EPAP o el efecto PIP, ¿sí? Facilitan el gatillado en aquellos pacientes con disparo no conducido, que es una disincronía muy frecuente, dado por la fuga, en mejorar la oxigenación, en mejorar el clearance de CO2, ¿sí? Y en estabilizar la vía aérea superior. Esos son los efectos fisiológicos de la presión expiratoria. Es por eso de que en conjunto van a disminuir la sobrecarga del trabajo muscular, van a aumentar el volumen corriente, va a estar afectado, mediante la presión positiva va a estar afectado el retorno venoso, y va a haber una mejoría de la poscarga del ventrículo izquierdo, va a haber apertura de los espacios aéreos colapsados, va a haber una mejoría del trabajo respiratorio, ¿sí? Y va a haber una mejoría en el intercambio gaseoso. Por lo cual, nosotros tenemos que tener en cuenta de que la aplicación sistematizada, adecuada, ¿sí? En forma coherente de la BNI, ¿sí? Va a tener una mejoría sistémica extremadamente importante en aquellos pacientes con patologías complejas, ¿sí? Bien, otro ejemplo también para tener en cuenta es la presión de soporte, ¿sí? Durante la BNI, es decir, la presión inspiratoria, ¿sí? Va a generar un volumen corriente. Este volumen corriente generalmente va a tender a bajar la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen un aumento del trabajo respiratorio compensan, ¿sí? La ventilación o van a tratar de mejorar la ventilación aumentando la frecuencia respiratoria. Sin embargo, el aumento de la frecuencia respiratoria genera un índice de respiración rápida y superficial, ¿sí? Lo que se conoce como respiración de espacio muerto, lo que va a generar una caída. El aumento de la ventilación del espacio muerto va a generar una caída de la ventilación alveolar, por lo que el aumento del BT mejora la ventilación alveolar, mejora el clearance de CO2 y estabiliza el pH arterial, ¿sí? Y el efecto PIP o el efecto EPAP, ¿sí? Es decir, la presión de base al final de la aspiración puede contrabalancear, ¿sí? La PIP intrínseca
o la carga elástica umbral, que es lo que veíamos acá, ¿sí? En los pacientes que tengan atrapamiento aéreo, como pueden ser los pacientes con EPOC, lo que pueden ser, como pueden ser los pacientes con fibrosis quística, por ejemplo, ¿sí? Que también va a disminuir el trabajo respiratorio y va a mejorar, ¿sí?, la actividad muscular, ¿sí?, y la actividad del equipo, ¿sí? Es por eso de que tenemos que tener total eh, coherencia, ¿sí?, de poder decir cuáles o de poder titular los centímetros de agua de presión inspiratoria o de PIP adecuado como este, para poder interpretar la mejoría clínica que puede llegar a tener el paciente, básicamente a la hora de aplicar la BNI. ¿Sí? Nosotros, bueno, básicamente la mejoría clínica, una vez aplicado esta estrategia, ¿sí?, se ve a los minutos, ¿sí?, como el paciente baja su frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria, ¿sí?, el paciente tiene menos sed de disnea. Sin embargo, la mejoría en la estabilización arterial, ¿sí?, se debe llevar a cabo luego de 1 hora y media, de 2 horas aplicada la terapéutica, ¿sí? Bien, este es un ejemplo también en los pacientes, en un paciente con obstrucción, ¿sí?, en un paciente eh, EPOC, por ejemplo, ¿sí?, y en un paciente que esté cursando edema agudo de pulmón. ¿Sí? Es un ejemplo que lo vamos a poder conocer en el Consenso de Conferencia Internacional de la Medicina Intensiva, en donde se propuso la aplicación de la ventilación no invasiva en la falda respiratoria aguda. Fíjense todos los desbalances que se van creando en aquellos pacientes que tengan broncoespasmo, aumento de la secreción de moco en la vía aérea o inflamación de la vía aérea, como puede ser un paciente asmático, un paciente EPOC, ¿sí?, un paciente con FQ, un paciente con bronquiectasia, ¿sí?, en donde el aumento de la resistencia de la vía aérea va a generar un aumento del trabajo respiratorio, por lo cual en el tiempo los músculos respiratorios van a tender a agotarse, ¿sí? En aquellos pacientes con EPOC, ¿sí?, son pacientes que cursan con aumento de la carga elástica umbral por atrapamiento aéreo, ¿sí? Este atrapamiento aéreo puede estar exacerbado por la hiperinsuflación dinámica en aquellos pacientes que tengan frecuencia respiratoria elevada, por lo que va a aumentar el recoil elástico de la vía aérea, ¿sí?, y va a aumentar la PIB intrínseca. Ambos también van a generar un aumento del trabajo respiratorio, es decir, va a estar afectado el componente de carga. Esto no es nada más ni menos que el componente resistivo, esto no es nada más ni nada menos que el componente elástico, y esto no es nada más ni nada menos que la carga elástica umbral que habíamos dado el ejemplo. Así que fíjense que estos pacientes tienen afectado todo el componente de carga de la ecuación de movimiento, por lo que el trabajo respiratorio va a estar aumentado. Y además, los pacientes, ¿sí?, con atrapamiento aéreo van a tienden a tener el diafragma aplanado, ¿sí? Es decir, el diafragma se traslada mucho más hacia caudal, ¿sí? Por lo que va a generar este aplanamiento diafragmático afecta la zona de aposición, ¿sí? Al afectar la zona de aposición diafragmática va a generar mayor debilidad muscular, por lo que esta mayor debilidad muscular y el aumento del trabajo respiratorio va a generar falla de los músculos respiratorios, va a generar una caída del volumen corriente. ¿Por qué? Porque el paciente no va a poder inspirar volúmenes corrientes, volúmenes tidal elevados durante cada ciclo. Y este paciente, ¿sí?, con toda esta afección, va a tender a aumentar la presión arterial de dióxido de carbono, lo que hace de que estos pacientes disminuya su pH arterial y generen acidosis respiratoria descompensada, ¿sí? Fíjense también de que la aplicación de presión de soporte o presión positiva, ¿sí?, mejora el BT en aquellos pacientes con falla de bomba muscular, ¿sí?, para mejorar el clearance de dióxido de carbono. Y a su vez, el efecto PIP o el efecto EPAP
o CPAP, ¿sí? En los pacientes que tengan afección de la carga elástica umbral, va a generar un alivio, una sensación de disnea de estos pacientes, y también va a generar una mejoría, ¿sí? En el trabajo respiratorio, contrabalanceando la carga elástica umbral, ¿sí? Mejorando la capacidad residual funcional, mejorando así eh, el consumo de oxígeno para los músculos, principalmente los músculos respiratorios, ¿sí? Mejorando así la capacidad de generar una adecuada ventilación, una adecuada oxigenación, ¿sí? Y fíjense lo que pasa acá con los pacientes que tengan absorción de sustancia tensoactiva surfactante o llenado del espacio alveolar, como ocurre en el edema agudo de pulmón, ¿sí? De origen cardiogénico, en donde este, son pacientes que van a generar shunt, ¿sí? El shunt es el mecanismo de hipoxemia en donde la perfusión continúa indemne, sin embargo la ventilación está totalmente afectada, por lo que nosotros tenemos que mejorar, ¿sí? la ventilación en esas zonas de espacio aéreo que previamente estaban cerradas, ¿sí? Mediante el efecto PIP y el efecto EPAP, ¿sí? Y también mediante el efecto IPAP. ¿Por qué? Porque la PIP, ¿sí? No recluta, ¿sí? Unidades alveolares, sino el reclutamiento es un fenómeno inspiratorio, por lo que vamos a necesitar al comienzo generar presiones inspiratorias o presiones de soporte elevadas como para poder expandir el parénquima pulmonar, y después una titulación de un correcto nivel de PIP como para poder estabilizar las zonas que previamente fueron abiertas en el caso de en aquellos pacientes con edema agudo de pulmón, por ejemplo, que van a tener falla respiratoria aguda hipoxémica y no hipercámnica. Generalmente estos pacientes cursan con hipoxemia e hipocapnia, ¿sí? Así que es fundamental conocer, ¿sí? El escenario fisiopatológico para poder interpretar y para poder desarrollar una terapéutica adecuada y saber por qué nosotros estamos aplicando esta estrategia, ¿sí? Bien, la selección de los pacientes. Una adecuada selección de los enfermos es una condición fundamental para el éxito de esta técnica. Una evidencia fuerte, si una evidencia fuerte de aplicación de BNI es la exacerbación de POC, ¿sí? El edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, ¿sí? La falta respiratoria aguda en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, pacientes hematológicos, pacientes con trasplante de órgano sólido, como por ejemplo trasplante cardíaco, trasplante pulmonar, ¿sí? Trasplante renal, ¿sí? Pacientes con síndrome de pacientes con HIV, ¿sí? Y también facilitación del destete. La evidencia intermedia es neumonía en la comunidad en pacientes con EPOC, en falta respiratoria puramente hipoxémica, ¿sí? En pacientes no IOT, ¿sí? Es decir, aquellos pacientes que están excluidos de intubarse, como aquellos pacientes con cáncer o cuidados paliativos, ¿sí? Pacientes con falta respiratoria, como por ejemplo en el postoperatorio, pacientes con fibrosis quística, ¿sí? Pacientes con síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, ¿sí? Y la evidencia más débil es el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿sí? Leve, la neumonía en la comunidad en pacientes no EPOC, ¿sí? En facilitación del destete, en la extubación en no EPOC, y en deformidades torácicas, obstrucción de la vía aérea, cifoescoliosis, trauma, etc. Las contraindicaciones, bueno, dentro de las contraindicaciones absolutas de la aplicación de la BNI encontramos el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? La imposibilidad para sujetar la máscara, que muchas veces va a estar vinculado a aquellos pacientes que tengan trauma facial, secreciones copiosas o vómitos recurrentes, ¿sí? Es por eso que es muy importante la aplicación o la titulación de metoclopramida en aquellos pacientes que tengan reflujo, ¿sí? Aquellos pacientes que tengan una sonda nasogástrica y requieran la aplicación de BNI,
sangrado gastrointestinal alto, ¿sí? En el caso de hemorragia digestiva alta, obstrucción total fija de la vía aérea, ¿sí? En el caso de shock anafiláctico, por ejemplo, o también en el caso de pacientes con una crisis asmática, tenemos que tener en cuenta de que, a diferencia del EPOC, que es una evidencia fuerte, el asma no tiene una evidencia tan alta para la aplicación de BNI. ¿Sí? Lo que se sugiere en un paciente con crisis asmática es la intubación orotraqueal. ¿Sí? Y esto es totalmente importante, ¿sí? La negativa del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos pacientes que se niegan rotundamente a aplicar BNI es un paciente que no hay que aplicarle BNI. ¿Sí? Eso es algo a tener en cuenta. ¿Sí? Y dentro de las relativas es inestabilidad hemodinámica, agitación, ¿sí? Imposibilidad para defender la vía aérea. Bueno, eso habría que evaluar el Glasgow del paciente. Acuérdense que un paciente con Glasgow menor a 8 es un paciente que requiere intubación orotraqueal. Aquellos pacientes con algunos trastornos de glutorio que se estén aspirando. Secreciones excesivas, ¿sí? Aquellos pacientes que requieran más de 2 o 3 aspiraciones por hora mediante aspiraciones nasotraqueal, ¿sí? Son aquellos pacientes de que probablemente habría que bypassar la vía aérea mediante un tubo orotraqueal, ¿sí? Aquellos pacientes con falla multiorgánica, ¿sí? Son pacientes que van a requerir intubación también. Cirugía reciente de vía aérea superior o gastrointestinal. Hoy en día se utiliza mucho la ventilación no invasiva, siempre y cuando se realice la ventilación no invasiva en aquellos pacientes con esofagectomía, siempre y cuando se evalúe la adecuada sujeción de los puntos, ¿sí? Para no correr riesgo de dehiscencia de la sutura. En la falla respiratoria severa progresiva y en los pacientes embarazados, sí, son contraindicación relativa, en donde, bueno, todo el equipo debería evaluar si aplicar o no, ¿sí? Bien, vamos a hablar acerca de las interfaces, ¿sí? Es el dispositivo que conecta el paciente al ventilador, ¿sí? Generalmente las interfaces van a estar vinculadas a las diferentes máscaras que vamos a aplicar. ¿Sí? Acuérdense de que estas máscaras no invaden la vía aérea, justamente por eso son interfaces no invasivas. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta de que no existe una máscara ideal, ¿sí? Para cada paciente. ¿Sí? Las máscaras deberán contar con una transparencia adecuada, por eso no debe ser de color, para poder verificar si los pacientes no se están aspirando, si los pacientes no están vomitando, ¿sí? O para ver la fase para interpretar la fase del paciente, ¿sí? Tiene que ser de fácil adaptación, tiene que ser de menor espacio muerto. Ahora vamos a ver cuáles son las máscaras que tienen mayor espacio muerto. Acuérdense que el espacio muerto interfiere en la ventilación alveolar, ¿sí? Tiene que ser de bajo peso, ¿sí? Para no generar disconfort y molestia en el rostro. Debe minimizar las fugas. Acuérdense que las fugas son las principales causas de disincronía paciente-ventilador en la BNI, ¿sí? Y tenemos que saber de que ninguna interfaz ha demostrado ser mejor que otra en términos de resultado, ¿sí? Esta es una máscara oronasal, ¿sí? Conocido como Performax, ¿sí? Que es la máscara, ¿sí? Esta es, también es una máscara oronasal, sin embargo, esta es, a diferencia de esta oronasal, ¿sí? Esta también abarca boca, nariz, sin embargo, abarca toda la cara, por lo que esta se cataloga como máscara facial, ¿sí? Máscara oronasales, ¿sí? Máscara nasales, ¿sí? Fíjense, esta es una escafandra o helmet. Estas máscaras sí tienden a generar mayor espacio muerto, ¿sí? Y fíjense, esta máscara que es una máscara aplicada al CPAP, ¿sí? Generalmente aquellos que utilizan CPAP de paredes o instituciones, es una máscara que tenga una válvula de PIP aquí, ¿sí? Que se conecta mediante un dispositivo de oxigenoterapia, ¿sí? De pared. Ujú. Y este efecto valvular, efecto PIP,
generan una presión positiva, generalmente oscila entre 5 y 8 centímetros de agua, ¿sí? Que va a mejorar el intercambio gaseoso, ¿sí? Y estas son la interfaz es conocida como pillows. Bien, vamos a las máscaras nasales, ¿sí? Las máscaras nasales principalmente son máscaras que se van a utilizar en aquellos pacientes que no estén cursando con una patología aguda, ¿sí? En aquellos pacientes que no tengan un aumento de la demanda eh, ventilatoria, ¿sí? En aquellos pacientes de que estén cursando, ¿sí? Una patología como puede ser EPOC crónico, EPOC estabilizado, SAOS, ¿sí? O pacientes neuromusculares, ¿se entiende? En donde, fíjense, la boca queda desprovista. La aplicación de la presión positiva se da únicamente por la nariz. Claramente este dispositivo va a estar contraindicado en aquellos pacientes respiradores bucales, ¿sí? Aquellos pacientes que tengan rinitis, sinusitis y demás. Las ventajas: permite fonación y la ingesta, tiene menor espacio muerto, tiene menor riesgo de aspiración y menor distensión gástrica. ¿Sí? La desventaja es que tiene fuga de aire por boca, rinorrea y obstrucción nasal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la presión va por la nariz, ¿sí? Y muchas veces la capacidad de humidificación puede estar afectada. Tiene mayor resistencia al flujo aéreo, ¿sí? Porque el flujo va a pasar únicamente, ¿sí? Por un conducto, ¿sí? Por lo que en el caso de que se baje la presión, ¿sí? O se afecte el flujo, ¿sí? La resistencia va a estar aumentada, ¿sí? Y va a generar sequedad oral. Ahora bien, las máscaras oronasales sí requieren válvula antiasfixia. Esa es la principal diferencia entre las válvulas entre las máscaras nasales y las oronasales. ¿Qué son las válvulas antiasfixias? Sí, las válvulas antiasfixias son válvulas sí, que tapan el orificio. Fíjense, al abarcar nariz y boca, sí, es una válvula de seguridad. En el caso de aplicar el tratamiento mediante presión positiva, ¿sí? Esta válvula, ¿sí? se va a llegar a abrirse, se abre la válvula y permite el pasaje del flujo adecuado hacia la vía aérea del paciente. ¿Sí? Sin embargo, en el caso de que la presión o el flujo del equipo no se esté utilizando, o mejor dicho, haya una caída del sistema de 3 centímetros de agua o debajo, esta válvula cae, ¿sí? Y permite, ¿sí? Que el paciente ventile, ¿sí? O paciente respire, ¿sí? Por el orificio que va a haber por aquí, ¿sí? Entonces es una válvula de seguridad. Las ventajas de esta máscara nasal es útil en el paciente con alta demanda ventilatoria, es decir, aquellos pacientes que estén en falta respiratoria aguda, como por ejemplo EPOC reagudizado. Permite mayores presiones con menor volumen de fuga, ¿sí? Al abarcar nariz y boca, ¿sí? Disminuyen la fuga por la boca. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que mientras mayor es la presión aplicada y mayor eh, es el esfuerzo o el disconfort del paciente, mayor es la capacidad de fuga, ¿sí? Y es útil en pacientes con respiración por boca, ¿sí? Lo que habíamos hablado anteriormente. Y la desventaja es que impide la expectoración, la ingesta y la comunicación, ¿sí? Tiene mayor espacio muerto que las nasales, tiene mayor sensación de claustrofobia, ¿sí? Aquellos pacientes se sienten completamente tapados, y mayor riesgo de aspiración. Ahora vamos a las máscaras faciales, ¿sí? También son máscaras que va a estar indicado en la insuficiencia respiratoria aguda, tienen mucho espacio muerto, entre 600 y 1,5 litros de espacio muerto, es decir, tiene más espacio muerto en relación a las oronasales y en relación a las nasales. Las ventajas es que tiene mayor confort, mínimo riesgo de fugas, sin apoyo en preeminencias óseas, ¿sí? Fíjense que las oronasales se apoyan sobre el puente de la nariz, lo que muchas veces generan úlceras por decuito, por lo que es importante la terapia rotatoria de interfaces, ¿sí? Es decir, no indicar únicamente una máscara a los pacientes, sino que los pacientes tengan diferentes tipos de máscara para
no generar daño, y si el paciente tiene el rostro dañado, eso claramente es culpa del profesional que está aplicando el tratamiento, ¿sí? Este, y la desventaja es que tiene sequedad ocular, ¿sí? ¿Por qué? Porque involucra los ojos, a diferencia de la oronasal y de la nasal, y se empaña con humidificación activa. Fíjense que las máscaras son iguales, sin embargo los conectores van cambiando, ¿sí? Este conector azul es un conector que se va a utilizar en los equipos microprocesados con doble tubuladura. Este conector naranja es un dispositivo que va a tener el whisper, que son las ranuras que se encuentran por aquí, y se van a utilizar en aquellos dispositivos con una única tubuladura, como por ejemplo los dispositivos de flujo continuo. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Y este que vemos acá es un conector especial en donde se puede hacer una fibrobroncoscopía, ¿sí? O algún tipo de introducción de catéter por medio de este orificio, ¿sí? Bien, el algoritmo, entonces, la utilización de interfase en aquellos pacientes con enfermedad crónica, por ejemplo, aquellos pacientes neuromusculares, lo primero que vamos a indicar es una máscara nasal. Ahora bien, si hay tolerancia, continuamos con esa máscara. Si no hay tolerancia o exceso de fuga por boca, indicaremos máscara oronasal. Y aquellos pacientes con afección aguda, debemos comenzar con máscara oronasal. ¿Sí? Si los pacientes están adaptados, bárbaro, seguimos con eso, con esta máscara. Si el paciente no se adapta, podemos ir a la total face, ¿sí? Y si el paciente no se adapta, podemos interpretar si hay fallo de la terapia y el paciente va a requerir otro tratamiento un poco más complejo, ¿sí? Bien, y finalmente tenemos el helmet, ¿sí? Que es la escafandra. Fíjense que este paciente, ¿sí? Que va a tener esta escafandra, seguramente es una paciente que va a tener mayor espacio muerto, ¿sí? Fíjense todo lo que tiene. Ahora bien, va a requerir un flujo mínimo de 40 litros por minuto, ¿sí? En los equipos de flujo continuo, por ejemplo. Las ventajas es menor riesgo de escaras, permite la tos, ¿sí? Menor resistencia, puede ser utilizado en pacientes con trauma facial. ¿Sí? La desventaja que tiene mucho espacio muerto y volumen compresible, ¿sí? Que también va a retrasar el disparo, es decir, el disparo, que es el pasaje de la EPAP a la IPAP, se va a dar a cabo con la despresurización o la toma de aire, ¿sí? Del paciente. Y fíjense, con todo el espacio que hay por acá, ¿sí? Esa tomada de aire o esa despresurización del paciente para poder disparar y para poder generar el pasaje de la fase expiratoria a la fase inspiratoria, seguramente va a estar retardado por todo el componente o por toda el área, ¿sí? De espacio muerto que tiene la escafandra, ¿sí? Entonces empeora la sincronía paciente-ventilador, ¿sí? Estas son una de las desventajas, y velocidad de presurización afectada, pero también no solamente abarca los ojos y va a generar sequedad, eh, perdón, sequedad a nivel de los ojos, sino que también va a generar otalgia, ¿sí? Puede generar malestar en el conducto auditivo interno. Bien, esta escafandra, si a modo informativo, es una de la disposición de la escafandra más CPAP, es la estrategia que mayor se fue utilizando en Italia en aquellos pacientes con COVID-19, ¿sí? O SARS-CoV-2. Bien, ahora los dispositivos. Los dispositivos pueden ser de dos tipos. Pueden ser los equipos de flujo continuo, ¿sí? O los equipos microprocesados de la terapia intensiva. ¿Cuáles son las principales ventajas de estos dispositivos? Que pueden ser transportables, trasladables a diferentes escenarios, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de estos dispositivos? Que, bueno, que estos dispositivos eh, van a tener un mejor monitoreo, ¿sí? Bien, los ventiladores microprocesados, que son los ventiladores de la terapia intensiva, tienen opción de diferentes modos ventilatorios y con compensación de fuga, tienen múltiples alarmas operativas, permiten monitoreo de múltiples parámetros, administración múltiples parámetros como ser curvas y bucles, ¿sí? Administración de una fío conocida y confiable, fácil acceso a la ventilación invasiva, y la presión de soporte es exitosa en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, hipoxémica y hipercámnica, ¿sí?
los modos ventilatorios generalmente que, que vamos a encontrar en estos dispositivos va a ser la ventilación mandatoria continua controlada por volumen, la ventilación mandatoria continua controlada por presión y la ventilación espontánea continua controlada por presión, que es nada más ni nada menos que la presión de soporte. En aquellos pacientes con ventilación no invasiva de flujo continuo, son aquellos pacientes que van a contar con generadores de flujo mediante selenoides, ¿sí? Que son generadores de flujo variable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea generador de flujo variable? Que el flujo va a ser mayor durante la inspiración y menor durante la expiración. También tiene capacidad de compensar fugas, ¿sí? Todas controlan el flujo, ¿sí? No controlan ni el volumen o, o, o mejor dicho, no controlan la presión, sino que la presión va a ser únicamente monitorizado a través de un traductor de presión. ¿Sí? Este solenoide generalmente lo que va a hacer es subir y bajar durante el momento inspiratorio y durante el momento expiratorio, y la turbina actúa continuamente generando un flujo, ¿sí? Que va a llegar a la vía aérea del paciente. ¿Qué pasa con estos dispositivos? Estos dispositivos generalmente tienen una única tubuladura, por lo que el potencial de regeneración de dióxido de carbono es mayor, y la FiO2 es imprecisa, ¿sí? La FiO2 generalmente alcanza hasta 55-60%, por ciento, a diferencia de los equipos microprocesados que llegan con una FiO2 conocida, puede llegar a una FiO2 hasta el 100%. Acuérdense también de que en todos los dispositivos en donde la FiO2 es imprecisa, como también ocurre en los dispositivos de oxigenoterapia, el índice PAFI, ¿sí? La presión arterial de oxígeno dividido la FiO2, ¿sí? No se debe calcular. Bien, fíjense, esto es algo extremadamente importante que tenemos que tener en cuenta en aquellos pacientes que están siendo ventilados con una única tubuladura, como por ejemplo en los dispositivos de flujo continuo. Fíjense que al ventilar por una única tubuladura, ¿sí? Es por la única tubuladura en donde el aire entra y el aire sale, ¿sí? A diferencia de en aquellos pacientes que tengan un ventilador con una doble tubuladura, en donde el aire entra por una tubuladura y sale por la otra, ¿sí? Existen diferentes válvulas, ¿sí? O diferentes whisper, ¿sí? Que van a permitir la salida de aire desde la máscara, ¿sí? Hacia el exterior, ¿sí? Como por ejemplo pueden ser el whisper swivel, ¿sí? La válvula de exhalación plató, ¿sí? Que es esta que vemos acá, ¿sí? O una válvula de no reinhalación. Ahora bien, cualquiera puede estar siendo aplicada, ¿sí? Para poder facilitar, ¿sí? La exhalación hacia el exterior. Pero fíjense cuál es la importancia en el rebreathing, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del efecto EPAP para poder eliminar el dióxido de carbono que puede quedar remanente en la máscara en el momento expiratorio? ¿Qué ocurre acá? Fíjense que tanto con un whisper o con una válvula de exhalación plató o con una válvula de no reinhalación, generalmente cuando nosotros vamos a aplicar presión inspiratoria, ¿sí? O IPAP de 4, 8, 12, 16, 20, ¿sí? Sin EPAP o una EPAP de 4, ¿sí? Fíjense de que la reinhalación, ¿sí? De dióxido de carbono generalmente es elevado, principalmente cuando el paciente tiene whisper, ¿sí? En el caso de que los pacientes tengan válvula de exhalación plató o una válvula de no reinhalación, generalmente el dióxido de carbono se mantiene bajo. Pero fíjense acá qué es lo que ocurre en el caso de que nosotros utilizamos 8 centímetros de agua de PIP o de PAP en aquellos pacientes, ¿sí? Con una única tubuladura y con whisper swivel. Fíjense de que cuando nosotros aplicamos 8 centímetros de agua de presión, generalmente el whisper estaría funcionando
muy similar a la válvula de exhalación plató y a la válvula de no reinhalación. Es por eso de que, independientemente de la presión inspiratoria, la aplicación de PIP o de PAP, ¿sí?, facilita la exhalación del dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque esa presión positiva al final de expiración ayuda a la salida del aire exhalado que queda remanente en la máscara, ¿sí? Y fíjense, mientras mayor es la presión positiva al final de la expiración, ¿sí?, mayor es el dióxido de carbono exhalado mediante la máscara, ¿sí? Así que claramente esto quiere decir de que nosotros debemos indicar válvula de exhalación plató o una válvula de no reinhalación en aquellos pacientes que tengan equipos de flujo continuo con una única tubuladura. Sin embargo, en aquellos pacientes de que van a expirar por el whisper, ¿sí?, la mínima presión establecida como presión positiva, como EPAP, al final de la aspiración, tiene que ser de 8 centímetros de agua, ¿sí? Bien, ¿cuál es la diferencia de la presión de soporte más PIP con el equipo binivelado, ¿sí? Bueno, esto es sencillo. Solo que tenemos que tener en cuenta en qué dispositivo vamos a encontrar la presión de soporte más PIP y en qué dispositivo vamos a encontrar el binivelado, ¿sí? Generalmente presión de soporte más PIP vamos a encontrar en aquellos pacientes con equipos microprocesados, ¿sí? Y el equipo de flujo continuo vamos a encontrar el B-Level. Solo que en los equipos de microprocesados nosotros vamos a poder titular la presión de soporte y más PIP. Por ejemplo, si nosotros titulamos 5 de PIP y 5 de presión de soporte, ¿sí?, la presión total del sistema o la presión pico sería de 10 centímetros de agua. Ahora bien, en el caso de que yo quiera trasladar un paciente que tenga un equipo microprocesado o un equipo de flujo continuo, ¿qué tendría que titular yo? Yo tendría que titular una IPAP de 10 centímetros de agua y una IPAP de 5 centímetros de agua para tener la misma presión de soporte, ¿sí? Acuérdense de que la presión de soporte en los equipos binivelados es la diferencia entre la IPAP y la EPAP, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo acá titulo 5 de presión, que son los 5 centímetros de presión que titulo acá, y titulo el mismo nivel de PIP, ¿sí?, aquí no tendríamos generalmente presión de soporte, ¿sí? Porque sería 5 menos 5, sería 0 presión de soporte, ¿sí? O sea, esto es muy importante para tener en cuenta cuando nosotros trasladamos a un paciente de un equipo microprocesado a un equipo de flujo continuo y saber cuál es la diferencia entre presión de soporte más PIP versus equipos binivelados donde yo titulo la IPAP y la EPAP, ¿sí? Esto lo podemos ver acá, en donde en los equipos binivelados, como por ejemplo en los BIPAP, nosotros tenemos una IPAP de 22, ¿sí? Sería una IPAP de 22 y una EPAP, ¿sí?, de 10 centímetros de agua. 22 menos 10 son 12, es decir, 12 centímetros de agua es la presión de soporte, ¿sí?, que va a mejorar la ventilación alveolar y va a generar el volumen corriente en cada ciclo, ¿sí? Fíjense la diferencia entre un BIPAP con el CPAP. ¿Sí? El CPAP es una presión continua supraatmosférica, quiere decir que el paciente ventila espontáneamente por encima, ¿sí?, de una presión continua. Y lo que se titula únicamente es el CPAP o la PIP, ¿sí? Es por eso de que, a diferencia del BIPAP, el CPAP no es un soporte ventilatorio. ¿Por qué? Porque no tiene presión de soporte, ¿sí? Y también no está dado, no está vinculado a ser catalogado como un modo ventilatorio, ¿sí? Porque los modos ventilatorios tienen que tener todas las variables de fase, es decir, deben tener inicio, límite, ciclado y base. Y el CPAP no tiene, no tiene todas las variables de fase. Es por eso de que no es un modo ventilatorio y es por eso de que no da soporte ventilatorio, ¿sí? Y la ventilación espontánea es la ventilación que se da a presión negativa, ¿sí?, a nivel del mar.
Bien, ¿cuáles son las complicaciones que puede generar que puede generar la BNI? Puede ser congestión nasal, sequedad bucal, irritación ocular, todo esto es lo que habíamos hablado con la máscara, ulceración del puente nasal, distensión gástrica y aspiración, es por eso de que es importante la titulación de simeticona para la distensión gástrica y la metoclopramida para la aspiración, el neumotórax, ¿sí? En el caso de que se generen presiones elevadas, retardo de la ventilación no invasiva, ¿sí? El retardo de la ventilación invasiva genera, puede generar en estos pacientes aumento de la mortalidad, fugas excesivas que va a generar disincronía paciente-ventilador. La falla respiratoria aguda pueden ser de dos tipos, pueden ser hipoxémica e hipercámnica. ¿A qué se debe esto? Es que nosotros tenemos que tener en cuenta en que la falta puramente hipoxémica, la ventilación no invasiva binivelada, es decir, con una aplicación de presión de soporte, una IPAP y una EPAP, ¿sí? Estaría contraindicado. ¿Sí? Únicamente en la falla respiratoria aguda hipoxémica podríamos utilizar el efecto CPAP o lo que actualmente está extremadamente indicado es la cánula nasal de alto flujo, ¿sí? Que es un dispositivo que no genera ventilación, pero sí mejora mucho el intercambio gaseoso y el confort del paciente que esté cursando algún proceso agudo. ¿Sí? Y la hipercámnica, que puntualmente van a tener indicación de BNI o de dispositivos binivelados, eh, como por ejemplo pacientes HIPOC, pacientes con FQ, pacientes con bronquiectasia, pacientes neuromusculares, entre otros. Bueno, este es un artículo muy interesante que les recomiendo que lo puedan profundizar, en donde se plantea si existe todavía un lugar para la ventilación no invasiva en la falla respiratoria aguda, hipoxémica, ¿sí? Y en conclusión, la BNI reduce la intubación, ¿sí? Versus oxigenoterapia estándar en edema agudo de pulmón, cirugía abdominal, EPOC y trauma torácico. Así que son diferentes escenarios donde la falla respiratoria es puramente hipoxémica, ¿sí? Menos el paciente con EPOC que la falla es hipoxémica hipercámnica. La BNI era considerada gol estándar en estrategias de oxigenación inicial y el estudio de Ferrari de la BNI versus la cánula nasal de alto flujo nos dice de que hoy en día para la falla respiratoria aguda hipoxémica, la cánula nasal de alto flujo es el candidato a aplicar. ¿Sí? Existe una disminución de la mortalidad de la cánula nasal de alto flujo versus la BNI en pacientes inmunosuprimidos, por lo que si bien la charla de hoy no está asociada a cánula nasal de alto flujo, tenemos que saber de que para los pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica, la BNI ya queda excluida, salvo una población de pacientes que van a ser estos pacientes. ¿Sí? Evidencia reciente de falla respiratoria aguda hipoxémica, el uso de BNI va a ser en edema agudo de pulmón, en poscirugía abdominal y en trauma de tórax. ¿Sí? Solamente va a quedar limitado en estos pacientes. El resto de pacientes van a tener que interpretarse como utilización de cánula nasal de alto flujo o intubación orotraqueal. ¿Sí? Un claro ejemplo es aquellos pacientes con neumonía. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta de que sea cual sea la neumonía o el origen o la causa de la neumonía, ¿sí? La BNI binivelado está contraindicado. ¿Sí? Bien, este también es un artículo importante en donde existe una interpretación de la falla ventilatoria no invasiva, ¿sí? O la falla de la estrategia de la BNI, ¿sí? En la falla respiratoria aguda hipoxémica de novo. ¿Qué quiere decir falla respiratoria aguda hipoxémica de novo? Quiere decir que es una falla respiratoria aguda hipoxémica en aquellos pacientes sin enfermedad respiratoria previa, como por ejemplo pacientes con una neumonía, ¿sí? O pacientes con un distrés respiratorio. ¿Y qué se vio? Es que en aquellos pacientes en donde la hipoxemia es moderada o severa, ¿sí? Esto lo podemos calcular con índice PAFI o mediante una extracción de gas arterial, ¿sí? En donde nosotros vemos que el paciente tenga una hipoxemia moderada o severa, el BT exhalado
Ujú. Obviamente tenemos que tener el monitoreo del BT, pero el BT exhalado mayor a 9,5 mililitros kilo quiere decir de que es un paciente en donde la BNI va a fallar. Un ejemplo, mido al paciente, saco el peso teórico predicho, ¿sí? Del paciente y tenemos que tener en cuenta de que tanto en ventilación invasiva como no invasiva, a estos pacientes los tenemos que ventilar a 6 mililitros kilo, ¿sí? Ahora bien, yo tengo un paciente de que tenga un BT exhalado de 800, 900, ¿sí? Mililitros, ¿sí? Ese BT yo divido por, por el peso del paciente y me va a dar, ¿sí? Los mililitros kilo que lo estamos ventilando. Si esos mililitros kilo es por encima de 9,5, quiere decir de que ese paciente seguramente es gran candidato a fallar el tratamiento con BNI, y ese paciente en donde va a requerir otra terapia, como por ejemplo la terapia invasiva, ¿sí? Y esto básicamente eh, se condice con aquellos pacientes con falta respiratoria aguda hipoxémica de nuevo, o aquellos pacientes que estén cursando algún tipo de sepsis, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué siempre nosotros tenemos que monitorizar el BT exhalado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el BT exhalado es mucho más preciso que el BT inhalado, por el hecho de que el BT inhalado es susceptible a fuga, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los efectos fisiológicos en el edema agudo de pulmón? Sí, acuérdense que el edema agudo de pulmón existe un aumento de la presión hidrostática, a diferencia de los pacientes con distrés respiratorio que van a tener afectado la permeabilidad vascular. ¿Sí? Sin embargo, en ambos va a haber filtración de fluidos transvasculares, ¿sí? En el intersticio y en los sacos alveolares, por lo que la compliance del pulmón va a estar afectada. Acuérdense de que la compliance es cambios de volúmenes por cambios de presión. Y la compliance va a estar vinculada a el pulmón que o parte del pulmón que es ventilado, ¿sí? En el caso de que el pulmón esté extremadamente inundado de edema, ¿sí? Claramente la compliance o el pulmón disponible para intercambio va a caer, ¿sí? Y eso va a generar mayor esfuerzo por parte del paciente, mayor deflexión negativa de la presión esofágica o de la presión pleural que hablamos anteriormente, y eso va a generar aumento de la presión transmural que va a generar un feedback, ¿sí? Una retroalimentación, generando aumento de la presión hidrostática más aún y mayor edema. Es por eso de que el efecto PIP o el efecto CPAP mejora la compliance del pulmón, ¿sí? Estabilizando zonas que fueron abiertas mediante presión inspiratoria, ¿sí? Si mejora la compliance, quiere decir que va a mejorar el componente elástico en el sistema respiratorio, y eso va a hacer de que el paciente genere menos esfuerzo, por ende, ese paciente disminuya su presión transmural y genere menos edema. Eso es el efecto PIP o el efecto CPAP, por lo que en el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico nosotros tenemos que aplicar presión positiva, ¿sí? Ahora, los efectos fisiológicos en el paciente con EPOC, tenemos que saber de que todos los pacientes con EPOC tienen una caída en la función pulmonar, principalmente una caída del BEP sub 1 y la capacidad vital forzada, por lo que son pacientes, estos pacientes obstructivos tienen índice de tifenol menor al 80%, que están asociados a, a una alteración o falta de balance, ¿sí? Entre la bomba muscular y el sistema mecánico, como para poder generar un adecuado intercambio gaseoso. A, a su vez, esta caída de la función pulmonar hace que los pacientes tengan respiraciones rápidas y superficiales, que va a generar hiperinsuflación pulmonar dinámica. Esa hiperinsuflación pulmonar dinámica va a generar alteración de la ventilación-perfusión. Esto genera caída de la fuerza de los músculos respiratorios, hipoventilación alveolar progresiva, hipoxemia, hipercapnia, lo que estuvimos hablando durante toda la charla, ¿sí? Ahora bien, traducido, ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos a la curva de presión-volumen en un paciente con EPOC,
Fíjense que tienen aplanamiento diafragmático, donde se borra la zona de aposición, ¿sí? Es un paciente que dentro de la curva presión-volumen se encuentran cerca del punto de inflexión superior, quiere decir que se encuentran cerca de la capacidad pulmonar total, por lo que la capacidad inspiratoria cae, a expensas de que cae el volumen de reserva inspiratoria, y es un paciente de que mediante la caída del volumen de reserva inspiratoria y la capacidad inspiratoria, es un paciente de que su volumen corriente, ¿sí?, va a ser cada vez más bajo, por lo que la ventilación alveolar va a estar afectada, ¿sí? Acuérdense de que la ventilación alveolar de que depende del volumen corriente menos el espacio muerto por la frecuencia respiratoria, ¿sí? Si la frecuencia respiratoria aumenta para compensar la caída del volumen corriente, aumenta la respiración de espacio muerto y eso aumenta el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, es un esquema de la curva de presión-volumen para poder entender qué pasa, ¿sí?, con los pacientes con, con EPOC, ¿sí? Que fíjense también de que la capacidad residual funcional o volumen pulmonar de fin de expiración está aumentado. Sí, seguramente son pacientes de que tienen aumento por atrapamiento aéreo, pero es justamente este aumento del volumen pulmonar de fin de expiración o de capacidad residual funcional, ¿sí?, hace de que haya una caída de la capacidad inspiratoria, ¿sí?, y haya una caída, ¿sí?, de la capacidad contráctil de los músculos respiratorios por aplanamiento diafragmático, ¿sí? Bien, este, vayamos a setting inicial, ¿sí? En el caso de que tenga que titular un dispositivo de BNI en un paciente que tenga flujo continuo, ¿sí?, tenemos que interpretar, bueno, ¿cuál es el interfaz que vamos a utilizar? Bueno, el interfaz generalmente, si es un paciente agudo, tiene que ser la hora nasal, ¿sí? El modo, bueno, habíamos hablado de los modos, habíamos nombrado los modos ventilatorios en los equipos microprocesados. Ahora, los modos ventilatorios en estos equipos flujo continuos pueden ser S, que es de espontáneo, puede ser ST, que es espontáneo tiempo, puede ser tiempo, ¿sí? Y pueden ser modos duales como, por ejemplo, EVAPS o AVAPS, dependiendo de la marca, ¿sí? Pero, sin embargo, el modo que nosotros elegimos, ¿sí?, es el modo ST, que a diferencia del modo S, yo lo que puedo generar es un backup de frecuencia respiratoria, ¿sí? Y el ciclado se va a dar por tiempo. El IPAP, ¿sí?, va a ser de 12 a 14, más o menos, son eh, presiones altas para poder descargar los músculos respiratorios, disminuir el trabajo respiratorio y mejorar el estado de ácido base. Hay que subir según la tolerancia. Y la PAP, 4 o 6 para disminuir el trabajo respiratorio, ¿sí?, por disparo inefectivo. Sin embargo, acuérdense de lo que se sugiere últimamente es que en el caso de que nosotros utilicemos una única tubuladura, ¿sí?, la EPAP tiene que ser por encima de 6, 7 o 8 centímetros de agua. Y la frecuencia de backup, sí, 12 respiraciones por minuto para asegurar el volumen minuto respiratorio. Acuérdense de que en el caso de que el paciente esté sobreasistido, es decir, genera por una presión alta, genera mucho volumen corriente, eso puede hacer de que la frecuencia respiratoria baje, y mucho volumen corriente puede hacer de que ese paciente también genere atrapamiento de aire, que ese volumen corriente después no lo pueda sacar durante la fase expiratoria y genere también atrapamiento aéreo, que también se va a traducir a disparos inefectivos, ¿sí? Bien, y efecto fisiológico en la desconexión. Quiere decir, ¿qué quiere decir desconexión? Quiere decir destete, ¿sí? Y tenemos que saber de que existe una población de pacientes en donde la ventilación no invasiva tiene que estar indicada en el caso de que el paciente se extube. ¿Cuáles serían esos pacientes? Pacientes EPOC, ¿sí?, pacientes cardiópatas, pacientes mayores a 65 años, pacientes con exceso de secreciones, ¿sí?, o mejor dicho, con broncorrea, pacientes obesos, ¿sí?, y aquellos pacientes en donde
nosotros podamos interpretar de que no puedan pasar una prueba de ventilación espontánea, como por ejemplo los pacientes con EPOC y los pacientes neuromusculares, en donde la ventilación no invasiva se aplica como estrategia de cambio de interfaz, ¿sí? Entonces, la presión de soporte, el PAP, van a generar cargas para mejorar también el trabajo respiratorio, para evitar la respiración rápida y superficial. Esto es Rapid Shallow Breathing Index, que esta respiración rápida y superficial, acuérdense que aumenta el dióxido de carbono. Entonces, nada, también lo que a modo de ejemplo de lo que veníamos hablando anteriormente. Pero también acuérdense de que muchos pacientes que se extúan tienen disfunción miocárdica, ¿sí? Y la presión positiva lo que hace es disminuye el retorno venoso, la aplicación de BNI, ¿sí? A presión positiva disminuye el retorno venoso, lo que hace de que el miocardio se cargue menos, ¿sí? Y no genere presiones transmurales tan altas que puedan llegar a generar fallo de bomba cardíaca y reintubación de vuelta del paciente, ¿sí? Y finalmente, le dejo este artículo que también me gustaría que lo profundicen, que es los 10 artículos más importantes de la ventilación no invasiva en pacientes críticamente enfermos, de las cuales hemos sacado muchos artículos de acá para poder desarrollar la clase del día de hoy, pero si ustedes lo profundizan estaría ideal como para poder cerrar mejor la charla, ¿sí? Así que, bueno, en conclusión, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los pacientes eh, que van a ser candidatos a utilizar la BNI. Tenemos que saber de que no tenemos que perder tiempo y saber también de que una mala utilización de la BNI puede llegar a generar retardo en la ventilación mecánica invasiva y aumento de la mortalidad en los pacientes, ¿sí? Aplicar la BNI de manera tardía, ¿sí? Puede llegar a generar un tipo de, de afección un poco más compleja en el paciente, ¿sí? Aumentando la mortalidad, como dijimos anteriormente, y por eso la idea es que mientras nosotros sepamos cuál es el equipo a utilizar, cuál es la estrategia, cuál es la máscara y cuáles son los pacientes candidatos y cuáles son los pacientes excluidos, seguramente la terapia va a ser exitosa, ¿sí? Bueno, muchas gracias, agradezco la invitación y bueno, cualquier duda eh, estamos contactando, ¿sí? Mi mail es agustinaguilerac@gmail.com, ahí me pueden escribir cualquier cosa y eh, podemos seguir charlando o hablando sobre BNI. Abrazo grande.